Comenzamos a grabar las porciones de la Torá o las parashot 51 y 52. La primera se titula Nitzavim, que es parado o estando de pie, y la otra, Vayelech, él fue. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, vi amén. Amén, vi amén. La sinopsis de esta, renovación de la alianza, arrepentimiento y redención. La Torah y todas sus normas junto a sus enseñanzas son fácilmente accesibles. El libre albedrío elige la vida. Moshe se despide. Yehoshua, el sucesor de Moshe. Mandamiento de reunirse para que todo el pueblo escuche las palabras de la Torah. Y el final de la vida de Moshe. Bien, vamos a sacar puntas en estas dos parachas porque veo que se sigue repitiendo pues básicamente lo mismo. Son dos porciones, pero son dos porciones pues cortas. Estos sucesos ya se han repasado anteriormente y lo vamos viendo desde otras perspectivas más resumidas. Quiero comenzar con el 15 del capítulo 30. Dice, mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, tú escoges. En otras palabras, nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad? De lo que estamos hablando, de lo que se mencionó anterior. Y lo interesante de esto es que debemos de ser conscientes de nuestras consecuencias, ya que aquí te da los ejemplos de la misma. Este libre albedrío determina más bien lo que deseas realizar con tu vida. En otras palabras, también se puede ver como así, amar y ser del Creador. Pues, esta es la vida, como les dice uno. Y yo no creo en esta última, en la suerte. Tenemos que enfatizar nuestra obediencia si queremos gozar de las bendiciones y tesoros que el Creador tiene para nosotros, ¿verdad? Nosotros que seguimos la Torah. Adicional es que toda sabiduría proviene de Él. Así que tomar la mejor decisión es de conocer a quién debemos de servir. Y yo creo que la Torah prácticamente es conocer del Creador. Y el Creador quiere que lo conozcamos. Yo creo que es un pilar fundamental en el caraísmo. Y nos dice más abajo, elige la vida. ¿Pero a qué se refiere esto de elegir la vida? O sea, dice el 19 del capítulo 30, para que vivas tú y tu descendencia, en palabras más sencillas, tus hijos, los hijos de tus hijos. Esto es escoger la vida. Y que no desaparezcas sin vivir de los beneficios que el Creador nos otorga. Uno de los casos que me ha alegrado mucho cuando leí fue el del relato de Jacob, cuando entra en Egipto por medio de su hijo Joseph. Jacob llegó a ver a los hijos de sus hijos y el mismo Joseph pudo ver su descendencia y así sucesivamente. A esto le llamamos vivir y ver nuestra descendencia. Yo creo que Joseph llegó a vivir y ver tres generaciones de su lomo, o sea, que algo hoy en día escaso de ver. En el 13 y el 14 del capítulo 29, hablando del pacto de la alianza, nos dice, y no solo con ustedes concreto esta alianza y este juramento, este pacto lo hago con aquel que está aquí hoy con nosotros ante el Creador, nuestro Elohim, y también con aquel que no está aquí hoy con nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Como que hago este pacto con ustedes, pero también con los que no están con ustedes. O sea, esto se va a seguir pasando de generación en generación. Esto es algo bien hermoso. O sea, con los que estaban presentes allí y con la descendencia de los hijos de Israel. Este es un pacto eterno y a nosotros nos toca seguir transmitiéndole las palabras de la ley a nuestros hijos y nuestra descendencia. Nosotros seguiremos siendo el ejemplo de pertenecer a las palabras que fueron allí dichas, porque con nosotros también habló el Creador. 11 y 12 del capítulo 30 nos dice, porque este mandato que te prescribo hoy no está oculto para ti, ni está fuera del alcance. Tampoco está en el cielo para que pretendas decir, ¿quién subirá por nosotros para traernos y nos deje saber qué hacer para practicar lo que está aquí? O sea, está aquí, escrito hoy para hacer saber lo que tenemos que hacer. O sea, no está en otro lado del mar, no está en otras personas, está aquí. Nosotros tenemos el alcance de esto, gracias, ¿verdad?, a la tecnología, gracias a muchas cosas. Tenemos la escritura frente a nosotros y tenemos muchas herramientas para poder seguir estudiando.
Gracias a los escritos y los profetas nos ayudan un poco a entender lo que debemos de y lo que no debemos en los días señalados. En tales acciones sobre sucesos, aunque la Torá es clara, sí se ha perdido un poco la esencia de la práctica, pero esto es por las debidas traducciones e interpretaciones tanto de autor en la misma. Y sí, le han modificado y cambiado, pero si nos acercamos bien en la lectura y comprensión de los escritos y los profetas, sacaremos a la luz el verdadero camino y el verdadero significado de lo que nos quiere decir la Torá. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom, gracias. Sí, acá en el Netzavim, que empieza en el 29.9, en Devarim, ¿cierto? Yo quería recalcar un poco la necesidad del juramento para entrar en el pacto, porque acá en el versículo 12 dice que están por entrar en el pacto del Eterno, vuestro Elohim, asegurado con juramento, dice, que el Eterno vuestro Elohim acuerda hoy con vosotros, ¿cierto? Para confirmaros como su pueblo y que Él sea vuestro Dios, como dijo, como os ha dicho y como juró a vuestros padres Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, esto, una persona que se une al pueblo de Israel tiene que también hacer esto, tiene que hacer un juramento, reconocer al Dios de Israel como su Dios y también reconocer al pueblo de Israel como su propio pueblo. Y también tiene que jurar que va a guardar los mandamientos. Y esto no lo puede hacer solo, tiene que haber testigos de lo que está haciendo, testigos del pueblo de Israel. Por eso es que en el judaísmo caraíta se realiza ante una congregación. ¿Qué mejor testigo que una congregación completa? Una congregación una congregación compuesta por personas judías del pueblo de Israel. Entonces, y este juramento tampoco se puede hacer en ignorancia. Uno no puede jurar que va a obedecer los mandamientos si nunca los ha estudiado. Tiene que estudiarlos primero. Por eso es que se hace un curso de conversión. Hay personas que están en contra del curso, ¿cierto? Pero es totalmente necesario porque tenemos que entender en qué nos estamos metiendo. Tenemos que entender cómo es la interpretación del pueblo de Israel de guardar los mandamientos. No los podemos guardar como se nos ocurra. Si bien es cierto en el caraísmo hay opiniones, hay muchos mandamientos donde hay 2 hasta 3 opiniones acerca de cómo observar un mandamiento, pero tampoco puede alguien venir con cosas raras como que se ponen a calcular que el sábado puede caer un miércoles, un jueves. Esas cosas aquí no se toleran, ¿ya? O cambiar el concepto del monoteísmo, ¿cierto? O dónde va a estar el templo, dónde se hacían antiguamente las ofrendas animales. Eso es en Jerusalén, eso está establecido en la Torá. Hay muchas cosas que no se pueden discutir porque están claramente expresadas en la Torá. Y por eso es necesario cumplir con los protocolos que exige el judaísmo para la conversión. Eso quería opinar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Qué bueno que trae, ¿verdad?, esto como ejemplo. Y sí, y ponemos en el caso de una persona que a lo mejor sepa de medicina, sepa un montón de cosas, pero sabes que esa persona no puede estar certificada como médico si no coge unos cursos para graduarse como médico profesional. Y aunque la Torá es bien accesible y es bien diferente, pero prácticamente sucede así porque no puede venir cualquiera a decirte, mira, toma esto, tómate lo otro sin base alguna, sin pasar a lo mejor por un proceso de normas, de reglas que se rigen en la medicina o en la ciencia y poder decir, sí, yo soy el médico certificado, sí, el del certificado de YouTube, a lo mejor, o de las redes, pero no tienen un certificado donde puedas otorgar esa profesión. Y así es como podemos asimilar un poco esto. No digo que sea exactamente lo mismo, pero si vamos a pertenecer a la nación de Israel, a ser caraíta, converso, debemos de también tomar en cuenta estos cursos que nos ayudan y hay una serie de cosas bien interesantes aquí que alguien nos va a decir, mira, sí ha entendido bien, sí puede estar con nosotros, porque tu forma de ver está apegada a la Torá, apegada a lo que se supone que esté aquí escrito y no con cosas extrañas como acaba de mencionar nuestro hermano Eric. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Yo creo que Eric está en la misma sintonía que yo porque eso mismo iba a comenzar a hablar
que me llamó la atención de esta parashá, que el inicio de la parashá comienza hablando de que Moshe reúne la congregación y termina volviendo a mencionar eso. Congreguen para mí todos los jefes de sus tribus, a los ancianos y a sus jueces, a sus oficiales, para que pueda decir yo estas cosas a oídos de ellos. Y es bien interesante porque yo he escuchado, ¿verdad?, personas dentro de su ignorancia decir, yo no necesito juramentar frente a hombres, eso es mandamientos de hombre y yo no necesito hacer esto. Pero entonces vemos aquí en la Torá que Moshe habló a toda la congregación y a los jefes a hombres, jefes de tribu, ancianos, jueces, oficiales, para declarar todas estas palabras y para hacer el juramento, ¿verdad? Porque él expresa estas palabras de la Torá y el pueblo hace ese juramento en conjunto para el pacto frente a todos como testigos, ¿verdad? El pueblo mismo era testigo de lo que está sucediendo ahí. Y es bien interesante, ¿verdad?, que hoy en día se siga trabajando de esa misma manera, donde uno como extranjero, si quiere pertenecer al pacto del Creador y ¿verdad?, y seguir todas estas leyes y estipulaciones que están en la Torá, uno tiene que acercarse al pueblo judío, uno se tiene que acercar a la congregación y guiarse por ellos. Ellos nos van a enseñar, porque nosotros como extranjeros desconocemos, ¿verdad?, a lo mejor tenemos un entendimiento diferente de lo que es la Torá, la ley, porque salimos de las naciones, de lo pagano, y queremos entonces entender perfectamente cómo seguir estas normas como se demanda en la Torá, y tenemos que acercarnos a ellos, ¿verdad?, para aprender. Y no se trata de que ellos nos van a enseñar y decir, no, es así, punto, y ya, y tienes que hacerlo, porque también, ¿verdad?, dentro del caraísmo tú tienes la capacidad de discernir y también estudiar lo que se te enseña, tú también cerciorarte de que lo que te están explicando está apoyado y sustentado por las Escrituras. Y pues es bien interesante ver estas cosas aquí escritas. Otra cosa que me llamó mucho la atención del primer capítulo es que el Creador menciona de que aquí están todos ustedes, habían niños, ancianos, mujeres, hombres, o sea, todo el pueblo escuchó la Torá. Y menciona también que hasta el más pequeño, que no puede entender, como que ya tenía que estar ahí escuchando. Y es bien interesante para mí, bien llamativo eso, porque a veces nosotros decimos, son niños, no entienden. Son niños, no necesitan escuchar de la Torá, y no, o sea, hasta de pequeños ellos deben estar presentes y escuchar esta palabra. Nosotros como padres tenemos que enseñarle, leerle y a practicar para que ellos puedan observar el ejemplo en nosotros, para que ellos poco a poco vayan tomando esa conciencia de aprender lo que es el temor al Creador y, ¿verdad?, y aprender a seguir las normas, las estipulaciones que el Creador nos pide a nosotros, porque bien claro dice aquí que este es el todo de ustedes. O sea, ustedes solamente se tienen que preocupar por esto. Y después al final de este capítulo dice, porque las cosas escondidas, las cosas ocultas me pertenecen a mí, el Creador, no te pertenecen a ti. Tú no tienes que estar buscando donde no se te ha perdido nada. Tú lo que tienes que preocuparte por las cosas que están reveladas aquí en la Torá. Esas son para ustedes, para que ustedes las cumplan y vivan felices en esta tierra que yo les estoy dando. Y es bien interesante que a veces queremos, ¿verdad?, hay personas que les gusta curiosear y querer seguir indagando en cosas ocultas y se desvían porque no están concentrados en lo que se nos dio a nosotros, lo simple, porque el Creador lo que quiere es que vivamos una vida tranquila, feliz, de simpleza, ¿verdad?, de lo que la Torá da, que es vida. Entonces vemos también aquí que se menciona que el Creador le habla a Moshe para que le diga al pueblo cuál es la maldición y la bendición, y le dice, ustedes escogen. O sea, que también está de nosotros escoger qué queremos. Pero Moshe dice, pero yo les exhorto que cojan la vida.
no quieran seguir la maldición y no digan en su corazón y en su mente, yo como quiera voy a hacer lo que me dé la gana porque yo voy a estar bien, porque el Creador ve el corazón y va a saber lo que tú estás haciendo escondida y te va a caer la maldición. Y es bien interesante, ¿verdad?, que aquí se hable de esta manera, ¿verdad?, al pueblo. Otra cosa que es bien interesante en el capítulo 30, que es uno de los versículos que, ¿verdad?, que a mí me gusta mucho, dice, porque en el 30:11, porque esta misma que yo te doy hoy no es muy fuerte, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que pregunte quién irá por nosotros a traerla, ni está más allá del mar para que vengan a traer, o sea, dice, aquí está aquí, y está cercana, no es difícil, no es un yugo como algunos dicen, es algo que es fácil de hacer, alcanzable, a tu mano está, y solamente tienes que ser lo suficientemente inteligente y humilde para seguirla y vas a ver las bendiciones que esto te trae. Y es bien interesante ver que en este capítulo se hable de esto y dice como que esta Torah tiene que estar, así mismo como la practiques, también tiene que estar en tu corazón, o sea, lo tienes que hacer también con la intención de que amas seguir esta ley, porque hay personas también que siguen la ley por costumbre y les pesa hacerla, pero lo hacen por costumbre. No, aquí el Creador quiere que tú lo hagas porque amas seguir la ley y te sale a ti querer hacerla. Y es bien bonito, ¿verdad?, que mencione esto. Podemos seguir con la ronda. Tengo un poquito más, pero seguimos con la ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Ya lo dice el Rey Sabio. Hijo mío, no hay más de esto. Todo sermón oído, escucha y pon atención. Sigue la Torah porque eso es todo en la vida del hombre. Así que si lo dice el Rey más sabio, lo está diciendo también que eso pasó mucho más adelante. Eso quiere decir que está reafirmando lo que dice aquí, lo que acaba de mencionar mi señora. Bien interesante. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, yo creo que se dijo bastante de Nitzavim, la cuestión de la renovación del pacto. Eso solamente quería añadir que una renovación del pacto, ya que ellos habían ya entendido el capítulo de la bendición y la maldición, y ya eso Moshe se lo había ya decretado. Entonces, en ese momento ellos estaban de pie ante tu Elohim. Estaba todo el pueblo, incluso el líder, con el que hace el trabajo más difícil, estaba de pie y estaban incluidos niños, mujeres, aún prosélitos en este campamento, incluso los leñadores y los que sacan tu agua, o sea, desde el más alto hasta el más humilde de todos los trabajadores. Entonces, lo que implica cuando se llama así en pueblo es que nadie tiene excusa de que no escuchó el pacto, sino que se va a reiterar, este pacto se va a renovar con todo el pueblo como nación. Entonces, de este modo, dice el versículo 11, se está reyendo el pacto y estás aceptando el juramento terrible que hace el contigo, que te está estableciendo como su nación. Está bien importante y hasta una responsabilidad muy grande también para el pueblo de Israel, hacer el pacto con el Dios vivo, el único Dios. Primeramente, que solamente se les requería adoración exclusiva a Elohim. Él estaba recordando lo que ustedes vieron en Egipto, vieron todos esos ídolos repugnantes para el Dios de Israel. Entonces, el 17 vuelve a reiterar: mi familia o tribu cuyo corazón se aparte de las naciones, reiterando exclusiva con él. Entonces, en ese mismo capítulo, entonces pues como sigo aquí en el 29, 19, de todas maneras
el 18 decía, tendrá paz incluso si actúo yo, considere asociado, añada yo algo de humedad. También habla de que si aún ellos se apartaran, también había oportunidad de arrepentimiento, o sea, había esperanza, arrepentimiento y restauración en el capítulo 30. Me llama la atención también que dice, llegará un tiempo en que experimentar todas las palabras de bendición y maldición, o sea, que le está anunciando que tuviesen percibido sobre esto también, que iba a venir un tiempo en que ellos iban a decir palabras de tanto la bendición que habían presentado allí entre las naciones de las cuales ustedes habían sido desterrados, y que ellos iban a reflexionar sobre la situación, que iban a retornar otra vez a Elohim y lo iban a obedecer haciendo todo lo que les ordenaba hoy. Tus hijos se arrepentirán con todo el corazón y con toda tu alma. Entonces ya, primeramente, las cláusulas del pacto número 1, adoración exclusiva a un solo Dios, no ídolos, no seguir en pos de las naciones, establecer como nación, y número 3, iban en algún momento dado, los hijos de ellos, los descendientes, iban a experimentar la bendición como la maldición, pero que había un arreglo de arrepentimiento y restauración, que dentro de este pacto hay la oportunidad de arreglar en algún momento dado que ellos estuviesen en pos de otras naciones. O sea que el pacto es comprensivo, en otras palabras, desde lo más básico, y te da también la oportunidad de arrepentimiento o una teshuva. Disponibilidad de la Torah, aquí dice que este mandato lo prescribo, que no es misterioso ni demasiado lejos de ti, no está en el cielo como para decir quién subirá al cielo, y no nos traerá para poder escucharlo y cumplirlo, y que tampoco está al otro lado del mar como para decir quién cruzará el mar y nos lo traerá como para poder oírlo y cumplirlo. En otras palabras, él está diciendo, no es muy complicado, yo se lo he dicho, está dentro de ti, la Torah, es algo muy cercano a ti, está en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirlo. O sea, que en otras palabras dice, no tienes que salvar el cielo ni la tierra, sino que está muy en tu corazón, que no es justo. Entonces, pues nada, hasta ahí quiero llegar porque la otra parte sería la segunda parte para allá. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Shalom. Bueno, quería concordar con Ilian sobre el 29-28, que dice que las cosas secretas pertenecen al Eterno, más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. A veces el ser humano se enfoca mucho en querer saber y escarbar en cosas que no debe, que no le pertenecen, o sea, que solamente le pertenecen al Eterno, y dejan un poco de lado lo que verdaderamente el Eterno nos reveló para que cumpliéramos con eso. Esa era una de las cosas que quería comentar. También quiero comentar sobre el capítulo 31, que nos demuestra claramente que el arrepentimiento del corazón, de ese arrepentimiento es que proviene la misericordia y el perdón del Creador hacia nosotros, o sea, no de nada más. Tenemos que hacer ese retorno al Creador, sus decretos, para vivir en obediencia, y vamos a obtener el perdón del Creador. Y nos da esa promesa de ser recogidos de donde sea que estemos y llevarnos a la tierra de nuestros padres. También quería comentar sobre el 30-11, que todo el mundo lo ha hecho, sobre eso que dice que el mandamiento no es algo imposible. Muchas sectas quieren decir no, porque los mandamientos fueron imposibles para el ser humano cumplirlo. Pero eso es una mentira y lo vemos claramente aquí, porque el Creador nos está diciendo que no es algo imposible para el ser humano hacerlo. Solo necesitamos obediencia, amor por el Creador para poder cumplir esas cosas. Y hasta ahí mi intervención. Lo que tengo lo voy a dejar para la otra ronda. Gracias, Esi, por el aporte. Es bien interesante que el hombre siga indagando y buscando más cosas de las que la Torah no los prohíbe.
Y yo creo que no es suficiente con esto que está aquí. A veces queremos notarnos el ser humano como tal. Ya el creador lo dijo, que el ser humano desde pequeño siempre busca hacer el mal. Así que es bien importante poder enfatizar todo esto que está escrito, los sisit, que es para recordarnos y no irnos tras el deseo de nuestro corazón. Yo creo que son herramientas importantes que el creador nos da para acordarnos. Y yo creo que el ser humano siempre ha buscado esto de ir tras el deseo de su corazón, y ahí está el problema, que no seguimos lo que nos dice la Torá, sino lo que nos dice nuestro corazón. Y así que esto es para ser siervos del creador. Cuando somos siervos es que nos sometemos a él para seguir sus instrucciones y no la de nosotros. En el 9 del capítulo 31 nos dice: Moshe escribió esta Torá y la entregó a los sacerdotes, descendientes de Levi, portadores del arca de la alianza del Creador, y a todos los ancianos sabios de Israel. ¿Cuál Torá? Esa Torá, lo que se escribió, la que estamos leyendo ahora mismo. Es que no hay más ninguna. Nehemías 8:15 dice: y que hiciesen saber y pasar alta voz por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramos de oliva, y ramos de pino, y ramos de arrayán, y ramos de palma, y ramos de todo árbol espeso, para hacer cabaña, como está escrito. A ver, ¿dónde está escrito esto? Vallicrá 23, 39 al 14, dice: pero los 15 del mes séptimo, cuando hubierais recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Creador por 7 días. El primer día será reposo, y el octavo día también será reposo. Y tomaréis del primer día gajos con fruto de algún fruto hermoso, ramos de palma y ramos de árboles espesos, y sauce de los arroyos, y se regocijarán delante del Creador vuestro Elohim por 7 días. Y le haréis fiesta al Creador por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculo habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo sí sé yo habitar los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Creador vuestro Elohim. Entonces vemos que todo está escrito sobre lo que debemos hacer. Así que no hay nada que tengamos que preguntar cómo es que se celebra, y ya lo dice. El sucesor de Moshe fue Yehoshua. Ya esto nuestro hermano Eri lo había mencionado en otras parachas anteriores. Es por eso que lo alienta y lo presenta delante de todo el pueblo, y le deja saber Moshe a Yehoshua que así como el Creador fue con él, será con él también. Y esto lo vemos en los primeros capítulos de Yeshua, cuando le dice: esfuérzate y sé valiente, que así mismo como fui con Moshe, seré contigo. En el 12 del capítulo 31 nos dice: deberás reunir al pueblo, hombres, mujeres, niños, y el proselito que vive en tus poblaciones, para que escuchen y aprendan a reverenciar el nombre del Creador su Elohim, y cumplan todas las palabras de esta Torá. Nos dice el libro de Nehemías 8:8: y leían en el libro de la ley del Creador claramente, y pusieron en él entendimiento, y entendieron toda la escritura. O sea que sí se leía todos los años estas palabras de la Torá. Ancianos, niños, mujeres, todo entendido. Y en el capítulo de Nehemías se aprecia claramente que nos dice, el 12, el capítulo 30, es la lectura confirmada de lo que se está leyendo en la Torá y no en otros libros. O sea que Nehemías, cuando pide abrir el libro del rollo de la ley, es este que estamos leyendo, no hay otro. También nos dice más atrás en el mismo capítulo, del 10 al 11, y le mandó a Moshe diciendo: al principio del séptimo año, en el séptimo del año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentar delante del Creador tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. O sea, son instrucciones claramente que están aquí. También en el día de la remisión deberá leerse este libro de la ley. En términos sencillos, el Creador nos deja saber que debemos de no olvidarnos de sus normas, instrucciones y forma de vida, ya que aquí se encuentra nuestra sabiduría y entendimiento sobre los demás pueblos. Esto es una repetición de lo que ya se ha escrito anteriormente. O sea que la Torá se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Me imagino que aquí muchos han leído los Tejilín y se dan cuenta que los Tejilín son como que repetición, y uno dice: pero esto ya no lo leí. Y a lo mejor va por el capítulo 30. Pero sí son repeticiones. Lo mismo pasa en Mishlei y Kohelet. Nos dice Rey Shalomo: porque no hay nada nuevo debajo del sol.
Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Ok, gracias. Sí, en estas parachas aquí se ven 4 aspectos fundamentales, que es la unidad del pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando se ve aquí que están todos reunidos, la gente, las personas más importantes del pueblo, dice los príncipes de vuestras tribus, los ancianos también, los oficiales y todos los varones de Israel. ¿Ya? Y también habla de los extranjeros que también iban a tomar el pacto. También se ve la futura redención a partir del capítulo 30, la redención del pueblo de Israel si es que se arrepiente. Aquí también nos está mostrando la época actual, cuando en este momento hay un exilio, ¿cierto? Porque ¿cierto? Hubieron desobediencia, ¿cierto? Al Creador en la época de los romanos, cuando en el siglo I las cosas no se estaban haciendo bien, fue destruido el templo y vino una época de exilio que se extiende hasta el día de hoy incluso. Pero aquí se promete una futura restauración o redención. Capítulo 30 dice, cuando te vengan estas cosas, bendición y maldición, ¿cierto? Y te conviertas al eterno tu Dios, versículo 2, y obedezcas su voz, ¿cierto? Conforme a todo lo que te manda hoy tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué es lo que tiene que obedecer Israel? Versículo 10 dice, tiene que obedecer la voz del Señor, la voz del eterno tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus normas escritos en este libro de la ley, o sea, en la Torá. No está diciendo aquí que hay que seguir un Talmud, un Shulchan Aruch, un Midrash. Dice que hay que seguir el libro de la ley, o sea, la Torá, los 5 primeros libros del Tanaj, o los 5 primeros libros de la Mikra. Ya, el otro aspecto que se ve es el libre albedrío, que ya lo comentamos, porque el Eterno nos da a elegir entre la vida y la muerte, entre obedecer o desobedecer sus preceptos. Y el otro aspecto es que sus leyes no son difíciles, como ya lo han comentado varias veces. No es un mandamiento que esté lejano, sino que es perfectamente posible. Incluso eso lo vimos nosotros en una de las primeras parachá en Génesis capítulo 4, cuando Caín, el Eterno le dice a Caín en Génesis 4:7, dice, si haces lo bueno no serás acepto, pero si no obras bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. O sea, aquí está claro en la Torá que el pecado puede controlarse, entonces puede dominarse, puede controlarse. Y si se falla, existen mecanismos en la Escritura, el arrepentimiento a través de la oración, para que el Eterno nos perdone, ¿cierto? Y también está el Yom Kippur, que es el día de expiación, que ya falta poco. En el día de expiación dice que el Eterno perdona todos los pecados de los hijos de Israel, dice la misma Torah. Eso quería comentar por ahora, gracias. Gracias, Eri, por el aporte. Quería abundar ahí en eso que acabas de mencionar, en lo de Caín, que le dice el pecado está a la puerta de la esquina. Sí, ese instinto del mal está ahí, y ese instinto del mal, o sea, lo vamos a tener. La cosa es, la idea clara es poder dominar ese instinto, esa inclinación al mal, porque el pecado sí lo podemos tener, que es esa inclinación al mal, pero debemos de dominarlo para saber escoger la vida. Y según entiendo yo que eso es lo que le quiso decir el Creador a Caín, como que puedes dominarlo. Esa inclinación al mal se puede dominar, y se puede dominar siguiendo estas leyes y estas normas de la Torah. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Quería, ¿verdad?, añadir a lo que ya han mencionado, que es bien interesante que el creador está fuera del tiempo, y lo se puede confirmar, ¿verdad? Lo sabemos porque aquí él le hace una mención a Moshe de cosas futuras, ¿verdad? De lo que va a suceder, porque ya el creador sabía lo que iba a suceder más adelante. Y es por eso, ¿verdad?, que le hace estas advertencias de igual manera, a sabiendas que el pueblo como quiera se iba a desviar. Es bien interesante también en el capítulo 31 que en el 6 dice, sé fuerte y valiente. Esto es algo que lo escuchamos repetitivamente. Yeshua, ¿verdad? En el libro de Yeshua es bien interesante que Moshe tiene que ponerlo a cargo delante del pueblo, ¿verdad? Él le pasa esta batuta, como decimos acá, le pasa el bastón de la responsabilidad de dirigir al pueblo.
y para que el pueblo también supiera que fue el Creador el que escogió, así como el Creador escogió a Moshe, pues también el Creador escogió a Yeshua para que fuera el sucesor de Moshe. Otra cosa bien interesante, ¿verdad? Pues que Moshe le da ese ánimo a su sucesor, le dice como que no, este pueblo, me imagino que él le dirá, este pueblo te va a sacar de quicio como me pasó a mí, pero no desmayes delante de ellos, muéstrate siempre valiente y fuerte, y para que los puedas guiar, porque es una tarea que no es fácil. Y entonces también sabemos que ya Moshe aquí menciona que no va a poder pasar a la tierra, que moriría ahí. El cuerpo de Moshe, el Creador no lo escondió del pueblo, porque el Creador ya sabía que si el pueblo se adueñaba del cadáver, ¿verdad?, de Moshe, lo iban a terminar idolatrando, como hicieron después más adelante con el bastón de la serpiente, que también fue destruido por eso mismo, porque lo estaban idolatrando. Y como hoy en día vemos que hay costumbres dentro del pueblo que van y le idolatran tumbas y ¿verdad?, ese tipo de costumbres extrañas que el Creador desprecia y que no mandó a hacer, y es triste. Pero a su vez, pues vemos aquí que en todo lo que hemos leído se mencionan todas estas cosas, no, como mencionaron ahorita, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es lo mismo, ya todo es ya conocido. Otra cosa bien interesante que mencionaron es que aquí Moshe dice que escribió este libro, o sea, lo escribió, está escrito, no hay más duda alguna de que las leyes y los mandamientos y los preceptos, todo estaba escrito. Otra cosa que quería mencionar es que encontré bien curioso es que el Creador le manda a Moshe a escribir un cántico, ¿verdad? Y ya en el capítulo 32 pues se puede leer el cántico que se le llama el cántico de Moshe. Y yo creo que el hecho de haberlo hecho como canción es porque, ¿verdad?, así lo veo yo, esta es mi interpretación. Cuando uno escucha una canción, la canción tiende a ser algo que uno puede memorizar rápidamente y uno puede como recordarla siempre, repetirla siempre. Lo digo porque pues yo le enseño a mis hijas, y una de las maneras más rápidas de un niño aprender es cantándole. Uno le canta el abecedario, le canta los números, etcétera, y es una forma bien divertida, fácil de memorizar y aprender y recordar. Y pues yo, obviamente aquí no es algo divertido, pero que veo que es como algo curioso de que el Creador le manda a Moshe a hacer este cántico, y yo creo que, ¿verdad?, mi forma de visualizar es que cuando el pueblo entra a la tierra, que pasa tiempo, el pueblo siempre recordaba esa canción, era algo que se recordaba continuamente en las casas de los israelitas, esa canción siempre estaba presente para recordar, ¿verdad?, este momento. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte, y gracias por traerle esa colación de la canción. Y es muy cierto lo que dice. Muchas veces la manera de poder enseñar a nuestros hijos y que se memoricen más las cosas es a través de canciones y eso. Y sí, es muy cierto. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Pues nada, quería terminar lo que había dicho del capítulo 30, en el 19, que Moshe llama de nuevo al cielo y a la tierra como testigos. Vuelve y llama al cielo y a la tierra como testigos. Me llama mucho la atención porque siempre habla de esos dos testigos, el cielo y la tierra. Dice, puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Debes elegir la vida para que tú y tus descendientes sobrevivan. Aquí está hablando de sobrevivencia. Y ya no solamente vivir diario, sino cuál es la sobrevivencia. Definitivamente es elegir la vida. El 20 dice, debes así hacer la elección de amar a Elohim tu Adonai, de obedecerlo y de apegarte a él. Obedecerlo y apegarte a él. El apego representa un tipo de conexión. La conexión es una conexión diaria, no solamente en la fiesta, no solamente en Shabbat, sino es diaria la conexión. Este es
tu único medio de supervivencia y larga vida cuando mores en la tierra que Elohim juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, prometiendo que se la daría a ellos. O sea, en otra forma, él está reforzando cómo ellos iban a sobrevivir. Pues mira, únicamente escogiendo vida y la conexión con Elohim, con el Creador. Muchas veces nosotros, en nuestra vida cotidiana, cuando hacemos actividades, pues decimos, bueno, mi prioridad, mi familia, mis hijos, mi casa, mi carro, mi trabajo. Y como que excluimos muchas veces esa conexión como prioridad. Aquí él nos está reiterando, independientemente de lo que tú tengas materialmente, familia, la prioridad siempre es la conexión con el Creador. Es esa vida interior, que es lo que dice Moshe, escoge vida, que es tu garantía de supervivencia en esta tierra. Porque una vez tú tengas esa conexión con el Creador, obviamente la vas a tener con la Torá, vas a seguir sus mandamientos, y no solamente seguir los mandamientos ciegamente, mentalmente, sino que es una conexión espiritual. Y cuando vemos como él dice que la Torá no está muy lejos allá en el cielo ni en la tierra, para que diga que está muy lejos e incomprensible, sino que más bien, una vez cuando tú tengas esta conexión con el Creador, estos mandamientos no serán carga para ti. De otra manera te serán carga si no tienes esa conexión. Y muchas veces como que pesa verlo y decir, ay, tengo que cumplir con este mandamiento. No, no es así. Cuando tú escoges vida, cuando escoges la conexión con el Creador, simplemente esos mandamientos van a estar en tu mente, en tu corazón. Todo esto va a fluir. Y todo lo demás va a fluir. Dice, cuando escoges vida, pues entonces estás atrayendo esa prosperidad a tu entorno, a tu familia. Y la próxima parashá, pues entonces ya Moshe ya está acercándose a su término de vida con 120 años. Asimismo, él habla a Yoshua, y entonces le puso por escrito esta Torá y le dice al pueblo, la entrego a los descendientes de Leví, los sacerdotes a cargo del arca del pacto y a los ancianos de Israel. Entonces, al final de cada 7 años, él ordena que entonces se lea la Torá. Sin embargo, aquí ellos ninguno tenía un Tanakh, como tenemos nosotros, un libro, sino que estaba en su corazón. Los únicos que tenían el rollo guardado eran los descendientes de Leví. Sin embargo, aquí nosotros tenemos el privilegio de que todos los Shabbat leemos porciones de la Torá, que no estamos como hay esa cercanía semanal con el Shabbat, con la Torá. Entonces, cuando nosotros leemos el rollo de la Torá, pues como que la sabemos de memoria. Así que nada, eso es lo que quería añadir. Muchas gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, es muy cierto. Para ese entonces lo único que tenían eran los rollos. Y claro, cuando el rey David se sienta sobre su trono, lo que tenían también es el rollo de la Torá, lo que se leía. Eso era lo único. Lo demás, pues, qué beneficio que lo tenemos nosotros, que nos ayudan a poder observar y poder entrelazar todo con la Torá, a fin de que podamos entenderla un poco mejor. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Ok, bueno, pues quería añadir que la vida para nosotros debe de ser amar al Eterno, atender su voz y seguirlo. También quería comentar sobre el 31:12, que dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman al Eterno y cuiden y cumplir con todas las palabras de esta ley. Y abajo dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Eterno. Traigo eso porque por ahí se escucha mucha mentira en cuanto a este tema. Dicen, no, porque la ley es para el judío étnico, nadie más tiene que cargar con ella, pero eso es mentira, porque aquí vemos que el extranjero también tiene un deber ante el Creador de guardar su ley y de amar al Creador. O sea, y también pues eso es otro argumento fallido de muchas sectas que quieren proponer eso, que para mí es descabellado. Y un poquito del 31:16,
que ahí vemos que ya el creador le anuncia a Moshe que va a ir a descansar, ¿verdad? Va a morir. Y reflexionando en eso, digo, wow, tiene que ser muy fuerte que sabes que vas a morir y que el creador te está diciendo que el pueblo se va a prostituir a Dios. O sea, Moisés siempre quiso que el pueblo viviera en obediencia. O sea, él pasó muchas dificultades con el pueblo y que el creador le anuncie eso antes de él ir a descansar a morir, tuvo que ser muy fuerte. Y pues nada, hasta ahí mi intervención. Gracias, Esi, por el aporte. Quería dar una última ronda, pero quería hablar un poco de Yom Teruah, que es el próximo miércoles. No sé si están de acuerdo. ¿Quiénes están de acuerdo que sale un poquito de esto? Eric. Claro, hablemos un poco. Sí, esta es la paracha que se lee antes de Yom Teruah, precisamente. Gracias. Voy a comenzar hablando un poco de Yom Teruah, aunque es un día la cual se habla que es como un Shabbat, con la connotación de reposo, nos prepara o un preparativo para Yom Kippur. Así es como yo lo veo. Yom Kippur sabemos que es un día que el Creador nos perdona, pero ¿qué hacemos antes de llegar a este día? ¿Qué podemos hacer en Yom Teruah? Bueno, número 1, buscar la conexión, la cual es nuestra prioridad en este día. Número 2, reflexionar sobre nuestra conducta en estos días luego de Yom Teruah. Número 3, hacer Teshuvah. Número 4, clamar el nombre del Creador para ese es el día de Yom Teruah, ¿verdad? Para proclamar este nombre y que su oído o su mirada esté sobre nosotros. ¿Qué podemos hacer en Yom Teruah? Pues mira, Yom Teruah, al ser como un Shabbat, como mencioné antes, es decir, es un reposo, se puede, cocinar, utilizando los términos básicos basados en la festividad de panes sin levadura, entre otros. Podemos hacer algún tipo de homenaje al Creador, podemos leer alguna porción relacionada a nuestro, ¿verdad? A nuestro Salvador, que es nuestro Creador. ¿Qué más podemos hacer? Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, bueno, yo quería comentar que el 31:12 del Devarim menciona también, mira, dice, congregará al pueblo, varones, mujeres, niños y los extranjeros, ¿cierto?, que habiten en tus ciudades, ¿cierto?, para que aprendan, oigan y aprendan y reverencien al Eterno vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La parte final es la que me interesa porque habla de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y se incluye también tanto a todo el pueblo de Israel, pero también a los extranjeros. Entonces, para mí este versículo tira por tierra lo que es la interpretación de los noajidas, que menciona judaísmo rabínico, que dice que los que no son judíos solamente tienen que seguir 7 leyes. Aquí dice que estos extranjeros que estaban viviendo con los israelitas tenían que cumplir todas las palabras de esta ley, ¿ya? Si bien es cierto, habían algunas diferencias, como en los préstamos, también en comer el cordero de Pesaj, no podía el extranjero circuncidarse, pero en las otras cosas había una igualdad ante la ley. Es como que un extranjero se va a vivir a Estados Unidos y tiene que seguir las leyes de Estados Unidos. Si un extranjero se va a Brasil, tiene que seguir las leyes de Brasil. Yo lo veo de esa forma. Claro, y efectivamente, retomando el tema del Yom Teruah, o día de aclamación, ¿cierto? Tiene que empezar también un proceso de reflexión hasta el día de Yom Kippur, en donde se tiene que haber es un día de aflicción el Yom Kippur, entonces todos tenemos que afligirnos, y la mejor manera de afligir el alma es ayunando, ¿cierto? Y las personas, adultos mayores o alguien que tenga una diabetes, tiene que tener cuidado, ¿cierto? Puede comer menos, pero tiene que también controlar su glucosa. No queremos tampoco que haya una persona que se desmaye por porque el mandamiento dice que afligirse. Si yo puedo afligirme haciendo un ayuno total, lo hago. Pero si la salud no me lo permitiera, hay que afligirse, ¿cierto?, hasta donde uno pueda. Y es importante también todos estos días estar meditando en todo lo que hemos hecho durante el año para que el próximo año sea mejor. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que dejamos de hacer bien? Porque el verdadero ayuno también, como menciona Isaías, Yeshayá también habló del verdadero ayuno, que es compartir también, no solamente
una conducta, un comportamiento individual, sino también colectivo. Cómo nos comportamos con nuestros hermanos de la fe, con los vecinos, tratar de mejorar en todas nuestras relaciones personales también. Eso también es importante, y preocuparse también de las personas que no están tan afortunadas como nosotros en lo económico, ¿cierto? Algún hermano físico, un hermano genético, a eso me refiero, algún pariente, apoyarlo, especialmente en estos temas de pandemia que fueron tan críticos para la humanidad, pues si hubieron tantos despidos, tantas empresas que quebraron, entonces uno también tiene que fijarse en esos pequeños detalles y tratar de hacer cosas buenas, porque todo eso al final va sumando para el día de nuestro juicio, todas las buenas acciones que hagamos. Eso quería comentar, sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. De hecho, cuando Eri mencionó hasta el próximo año, no quiere decir que el séptimo mes comience un año. El séptimo mes es el séptimo mes. Y está bien claro en la escritura, no es un año nuevo. A lo que se refiere es que como es el último mes donde hay festividades hasta el próximo año, pues se refiere a que, ¿verdad? Este séptimo mes debemos de rendirle cuenta al Creador. Y fíjense, mira que algo bien interesante. Yom Teruah es un día de aclamación, es un día de reflexión, de meditación y un montón de cosas hasta que lleguemos a Yom Kippur. Yom Kippur, el Creador nos perdona, y después del perdón y todo lo demás hay una fiesta. Así que terminamos prácticamente el año, ¿verdad? Por así decir, porque no hay más festividad hasta comienzo de año. Terminamos el año con una fiesta de 8 días. Así que qué más bonito, ¿verdad? Poder celebrar en cabañas con nuestros hermanos, después de ese perdón. Yo creo que hay una conexión en todo esto. Bueno, tal vez no, pero siempre veo una conexión en estos 3 días señalados del séptimo mes. Así que es bien interesante. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con lo ya mencionado por ustedes, y pues en adición a lo que ya mencionaron, me gustaría traer al tema sobre los testigos, ¿verdad? Porque fue que me llegó una pregunta de dónde dice en la Torá que tienen que haber 3 testigos para declarar el inicio del mes. Entonces, pues como en esta parasha también estábamos hablando de testigos, se menciona en uno de los textos, dice que sean testigos el cielo y la tierra de lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Moshe le dice al pueblo. Y es bien interesante que la Torá no menciona que hay que tener testigos para declarar el inicio de año, pero sí menciona algunos ejemplos de testigos que tienen que haber para declarar algo. Y es por eso que dentro del caraísmo se entiende que para declarar el inicio de mes o el inicio de año tienen que haber testigos, por lo menos 2 o 3 testigos que puedan confirmar que se dio en el inicio de año, que se dio la cebada, que para el inicio de mes que se haya visto la luna renovada desde Israel. Ese tipo de acción tiene que ser hecha, ¿verdad? Tiene que ser hecha por 2 o 3 testigos dentro del pueblo que nos puedan confirmar. Es como un tipo de confirmación, porque si no hay testigos, si solamente una persona lo dice, pues eso a mí no me da una confirmación para yo poder creer de que eso es cierto. Tiene que haber 2 o más para que yo pueda confiar en esa palabra de que se está diciendo la verdad y que claramente se vio por más de una persona, se vio esa luna renovada para iniciar un nuevo mes, o esa cebada para empezar ¿verdad? Para declarar el inicio de año en Abí. Y quería añadirle ese temita, porque sé que hay personas pues que tienen esa confusión o no entienden el por qué sacan estas cosas, cuál es la importancia de los testigos, y pues quería, ¿verdad?, traer también esto, porque dentro de muchas cosas dentro del pueblo es bien importante esto de los testigos. Es algo que se menciona en varias ocasiones en diferentes ¿verdad?, situaciones donde se habla de este testigo, de esta persona, que si es una sola persona, pues tiene que haber una segunda para reafirmar esa palabra. Y nada, quería añadir eso. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva.
Sí, lo que quería aportar era más bien que la festividad de Yom Teruah, el toque de la trompeta, más bien el tema realmente es retorno, Teshuvah, es el despertar de mi conciencia, despertar a la realización de soy yo, quién es el creador, que tengo que regresar, tengo que hacer Teshuvah. El día 1 de Tishri, luna nueva, o sea, no es un comenzar desde mi interior. O la trompeta en sí representa un despertar de mi interior, esa conciencia baja a despertar la Teshuvah. Luego completamos el ciclo, seguimos al día 10 de Yom Kippur. Es como cuando nosotros iniciamos este proceso de Teshuvah, como que muchas veces necesitamos un empujoncito de parte del Creador. Entonces, Yom Kippur, ahí el Creador hace la capará por nosotros. Es como que nos unimos al Creador en el aspecto de completar esa Teshuvah. Seguimos el ciclo hasta el 15 del mes, habitaremos el tabernáculo, quiere decir que es una redención, luego de venir del día de Yom Teruah, Yom Kippur, y terminamos y concluimos con pueblo, como una unidad con el Creador, que es representando el tabernáculo. Por eso es que estas fiestas son un ciclo que ellas se siguen unas a otras, un ciclo de fiestas, sino no son separadas, sino que una te prepara para la otra. Pues nada, eso les quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva. Así lo veo yo. Una sigue la otra. Esi, ¿algún comentario que quiera hacer en este último aporte? No quería comentar nada sobre el tema, pero muchas gracias porque respondieron, ¿verdad?, algunas dudas que tenía, y pues todavía, como saben ustedes, estoy aprendiendo sobre el tema. Excelente, gracias. ¿Algún aporte final que quieran hacer? ¿Algún comentario final? Sí, quería abundar un poquito en el tema de los testigos. Bueno, la Torá nos da algunos ejemplos en donde se necesitan 2 o 3 testigos, como el caso de los juicios, cuando se acusa a alguien de cometer un pecado, de un asesinato, algún pecado grave digno de muerte, como Devarim 19:15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad, ¿cierto? Será confirmado por 2 o 3 testigos. Entonces, en el caraísmo no es solamente buscar la literalidad. Algunos creen que los caraítas interpretan todo literal y lo que no está escrito simplemente no se hace. No, existe una norma que es Hekesh, que en el caraísmo, que es como buscar una norma equivalente, una analogía. Buscar, si nosotros necesitamos declarar una luna nueva, eso no puede declararlo una sola persona. ¿Por qué? Porque las cosas importantes, como los juicios, tienen que haber 2 o 3 acusadores, y por eso también en otros aspectos todo lo que es importante debe ser declarado ante 2 o 3 testigos. De hecho, en el judaísmo también se permite que las conversiones sean aceptadas ante 2 o 3 testigos. Si se junta un bedín, se juntan 3 personas, tienen que ser no cualquier judío, tienen que ser judíos que tengan cierta antigüedad, que sean personas de respeto. Y se juntan esos 3 testigos, uno puede hacer el juramento de conversión ante ellos y es aceptado. Pero siempre tienen que haber varios testigos, no puede haber uno solo. Todo lo que es importante, y eso es por Hekesh, aunque no esté literalmente escrito. Y también existe el yugo de la tradición, que es el Sevela Yerushá, que eso también se observa en el caraísmo, pero eso ya es un poquito más complejo de conversarlo ahora, quizás se pueda conversar en otro momento. Eso quería comentar, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. ¿Alguien más, algún aporte final para concluir? De no, pues les deseo a todos Shavuot. Shavuot y Hasamea. Shavuot y Hasamea.